Shabbat Shalom, hermanos, bendito sea nuestro Padre Todopoderoso, porque nuevamente permite en este caso, pues, a esta humilde persona que les habla, nuevamente tener la oportunidad de poder estudiar con ustedes la palabra de Hashem. Pues en esta tarde hemos preparado un tema basado en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 2, y sobre una expresión, sobre eso vamos a trabajar, sobre una expresión que Rab Shaul dice, que Hashem no hace acepción de personas. Entonces vamos a estudiar qué significa eso, qué quiere decir eso y por qué Shaul lo dijo, en qué contexto lo dijo. ¿De acuerdo? Hashem no hace acepción de personas. Entonces, estaremos, si a la hora de estar conmigo utilizan la escritura, por favor sepan que vamos a basar nuestra enseñanza de esta tarde en la carta a los Romanos, capítulo 2. Pues bien, empezamos, mis amados hermanos, siempre con la ayuda de Hashem, rogando al Todopoderoso porque Él nos bendiga, porque nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y podamos explicarnos de manera sencilla, de manera simple, no imaginándonos que somos algo, sino que simplemente Hashem nos usa como instrumentos para explicar su palabra. Amén. Bien, entonces empiezo. Quiero comenzar diciéndoles, mis amados hermanos, que la tendencia al mal como la tendencia al bien existe en todas las personas. Hashem nos hizo así a todos, con la posibilidad de hacer el bien y la posibilidad de hacer el mal, de escoger la verdad o de escoger la mentira, amén, de obedecer o desobedecer. Bajo estos términos, cada uno de nosotros, todas las personas, somos responsables de nuestros propios actos y de las consecuencias de esos actos, ¿no? Lo declara muy simple, muy fácil de comprender, la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice así: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los hombres tenemos la facultad de hacer lo bueno o de encaminar nuestros pies por lo malo. Pero de algo debemos estar seguros, es que todo lo que sembramos, eso es lo mismo que vamos a cegar. En este mismo tono, Shaul en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versos 6 y 8, ahorita lo vamos a ver más detenidamente, pero en el capítulo 2, versos 6 al 8, dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hará Hashem para juzgarnos? ¿Qué hará Hashem para darnos la vida en el mundo venidero? ¿Cómo le hará Hashem? Dice Shaul: Hashem va a pagar a cada uno, a cada varón, a cada persona. Y fíjense que no dice al judío, no dice al gentil, sino dice a cada uno, quiere decir a todos, tanto a judíos como a gentiles. Dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si las obras son buenas, obviamente tendremos la oportunidad de estar en el mundo venidero. Si nuestras obras son malas, no vamos a entrar, no vamos a estar. Amén. En nuestro pueblo hay esta idea de que tenemos que hacer obras y obras obviamente buenas,
porque una de esas obras buenas nos puede convertir en sadik, o una de esas obras que podían ser malas nos puede convertir en rasha, en malvado. Entonces, es indudable, por lo que dice Shaul, que seremos pagados conforme a nuestras obras, conforme a lo que sembremos. Amén. Si hacemos obras de bien, dice Shaul, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria e honra e inmortalidad. Pero ira enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, son las obras las que van a determinar cómo Hashem nos pagará. Son las obras, mis amados hermanos, las cuales determinarán si somos justos o si somos malvados. Amén. Si en esta vida nos enfocamos en buscar hacer el bien, entonces eso es indicativo de que buscamos gloria, honra e inmortalidad. Pero si nos dedicamos a hacer lo malo, lo negativo, a no obedecer a la verdad, a hacer la injusticia, entonces el pago va a ser ira y enojo. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, Hashem juzgará a cada uno conforme a sus obras. Es indudable que no conforme a las obras del otro. Por eso es que no podemos pensar en las obras de nadie más que en nuestras obras. Este es un principio de las Escrituras y por lo tanto del judaísmo y asimismo de los seguidores, de los primeros seguidores de nuestro Rabí Yeshua, porque todos eran judíos. Que Hashem juzga las acciones de los hombres, premiando al que hace el bien y castigando al que hace lo malo. ¿De acuerdo? Dándole un premio al que busca hacer el bien y negándoselo a aquel que hace lo malo. ¿De acuerdo? Esto Shaul, en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 11 y 12, miren lo que dice. Ahorita vamos a leer más detenidamente este capítulo, o parte del capítulo, pero voy a leer el verso 11 y el verso 12. Dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. De hecho, es el título de nuestro tema. Y Hashem no hace acepción de persona. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta tarde. Pero, a manera de introducción, es que Hashem, cuando se trata de dar el pago, o cuando se va a tratar de que pague a las personas, no mirará quién es esa persona. Si esa persona es judía, si esa persona es gentil. Hashem no hace eso. Hashem no hace acepción de personas. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí Romanos, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, no puede decir el gentil, bueno, yo pequé porque no tuve ley, no tuve Torah. Entonces Hashem no le va a decir a ese gentil, pobrecito de ti, entonces no te voy a castigar. No, si pecaste y no tuviste Torah, no tuviste la luz de la Torah, aún así, si erraste, si hiciste lo malo, si tus obras son malas, entonces vas a perecer. Ahora, nuestro pueblo Israel, en este caso el judío, si violó la Torah, si no hizo lo que la Torah demandaba a él, entonces la misma Torah también lo juzgará. ¿De acuerdo?
Entonces vean lo que dice Shaul. Que Hashem no hace acepción de personas. Entonces, hacemos la pregunta, ¿qué significa que no hay acepción de personas para con Dios? ¿Qué quiere decir esto? A partir de aquí vamos a desarrollar, vamos a tratar de explicar qué significa las palabras que dijo Shaul en el contexto de la carta a los romanos, que no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, ahora sí, quiero invitarlos por favor, a que leamos la carta, el capítulo 2 de la carta a los romanos, del verso 1 al verso 16, para que tengamos un poco de contexto de estas palabras. Amén. De hecho, tenemos el capítulo 2 y los capítulos que siguen, pero pues vamos a tratar de darle un contexto. Entonces, ya vimos que en la carta a los romanos, capítulo 2, Shaul dijo, no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué dijo estas palabras y qué significan? ¿De acuerdo? Entonces, lean conmigo, por favor, para que tengan el contexto, en nuestra mente esté fresco, esta idea que Shaul plantea aquí. Bueno, dice la carta a los romanos, capítulo 2, empezamos con el verso 1, dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas. Cualquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Como ya dijimos, lo que se señala en este capítulo 2, obviamente tiene el contexto del capítulo 1. Y en el capítulo 1, Shaul viene planteando, mis amados hermanos, que los gentiles, a pesar de que Hashem se hizo presente en los gentiles, que a pesar de que Hashem, ¿cómo se dice?, se manifestó a ellos, no conforme a la Torá, ¿verdad? Pero lo que era Hashem, todas las personas lo sabían, lo entendían, porque dice el verso 20 del capítulo 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, y diciéndose sabios se hicieron fatuos. Entonces, Shaul señala que los gentiles se corrompieron, que los gentiles corrompieron la gloria de Hashem, se olvidaron de Hashem, y que por lo tanto empezaron a cometer y a hacer cosas tremendas, muy incorrectas, ¿de acuerdo? Y que por hacer estas cosas Hashem los entregó a afectos vergonzosos, tanto que hasta sus mujeres mudaron el uso natural y los hombres se encendieron en sus propias concupiscencia, y sigue diciendo Shaul, y como a ellos no les pareció tener a Hashem en su noticia, Dios les entregó una mente depravada para hacer lo que no es lícito, lo que no es bueno. Y los hombres se fueron apartando de Hashem, los gentiles. Pero no porque Hashem no se hubiese revelado a ellos. Esto es bien importante que nosotros lo sepamos. No porque Hashem no se hubiese revelado a los gentiles, sino, como dice Shaul, nos dio lluvias, nos dio, creo que es la carta de los Hechos, dice, nos dio lluvia, nos dio tiempos fructíferos. O sea, siempre estuvo allí Hashem con las personas, con las gentes. En este caso, con los gentiles. ¿De acuerdo? Entonces, si los gentiles se apartaron e hicieron cosas abominables, cosas desleales, cosas terribles, dice Shaul, no hay excusa para ti, oh hombre, cualquiera que tú juzgas. Aquí podemos decir, seas gentil, seas judío, pues
en lo que juzgas a otro, si tú haces lo mismo que esas personas que estás juzgando, no por el hecho de juzgarla, significa que te vas a escapar. Si haces lo mismo, dice Shaul, te estás condenando a ti mismo. Porque sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, que Hashem traerá juicio a todos los que hacen este tipo de cosas, las que ya mencionamos. Y así que el hecho de que yo mire a alguien que hace las cosas malas, pero yo mismo las hago, yo mismo me estoy condenando. Entonces, verso 3 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim. Miren, lamentablemente, así parece ser. A veces los hombres pensamos que si miramos los defectos de los demás, los nuestros van a desaparecer, cuando en realidad lo que hacemos es lo mismo que los otros hacen. Y eso no es posible, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo y Hashem decretó que va a castigar a los gentiles que se apartaron, entonces no escaparemos del juicio de Hashem. Shaul va a decir, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. O sea que las personas, lo que tenemos que buscar, las personas, tanto gentiles como judías, lo que tenemos que buscar es el hacer teshuvah. Lo que debemos buscar es arrepentirnos, porque la benignidad de Hashem, la paciencia de Hashem, el que Él es largo, el que es muy paciente, el que nos da mucho tiempo, mis amados hermanos, es más que suficiente para que nosotros busquemos el hacer teshuvah. Pero dice Shaul, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. Entonces, si los hombres, vean cómo hablo en sentido general, si los hombres no hacemos teshuvah, si los hombres no nos volvemos de nuestros malos caminos, ya sea que no tengamos Torah, ya sea que tengamos la Torah, si los hombres no nos volvemos, entonces solamente estamos esperando que venga el día de la ira, el día en que Hashem revele su justo juicio. Y ahora sí, dice el verso 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, no hay duda en esto. ¿Cómo es que Hashem decidirá si un gentil, si un judío van a pasar a formar parte del mundo venidero? ¿Cómo Hashem lo hará? No hay duda. Será conforme a las obras. Hashem pagará conforme a las obras. Esto es, Hashem mirará nuestras obras y vamos a decirlo así, si nuestras obras son más, si nuestras obras sobrepasan nuestras obras buenas, sobrepasan las obras negativas, entonces podemos tener, si Hashem así lo decide, la facultad de estar en el mundo venidero. Lo mismo el yudí con la Torah. Si sus obras son mayores, buenas que sus obras malas, estará en el Olam Haba, en el mundo venidero. ¿De acuerdo? Entonces, Hashem va a pagar a los hombres conforme a las obras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Shaul? Tenemos que revisar nuestras obras, tenemos que ver nuestras obras. Tenemos que ver si nuestras obras están hechas, son correctas, son buenas. Y en el caso del gentil, tiene que revisarla aunque no tenga la Torah. Ahorita Shaul nos va a explicar por qué. O sea, no solo los que tienen la Torah pueden darse cuenta de si sus obras son buenas o malas. También los que no tienen Torah tienen que darse cuenta si sus obras, se pueden dar cuenta si sus obras son buenas o son malas. Entonces, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra y inmortalidad.
pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Escuchen el lenguaje de Shaul, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Entonces, si una persona hace lo malo pero es judía, ¿qué va a pasar? Tribulación y angustia. Si una persona hace lo malo y es gentil, ¿qué va a pasar? Tribulación y angustia. ¿Ya van entendiendo a qué se refiere que Hashem no hace excepción de persona? Entonces, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Fíjense lo maravilloso de Hashem. Es que no va a juzgar conforme a la Torah. No, si juzgara conforme a la Torah, los que no tienen Torah, ¿cómo podrían? No tienen conocimiento de la Torah. Así que va a ser conforme a las obras. Entonces, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si es judío, en primer lugar, si sus obras son malas, tribulación y angustia. Si es griego o es gentil, ustedes saben que en la Escritura solo existen dos clases de personas, judíos y gentiles. Entonces dice, si es griego y hace lo malo, tribulación y angustia. Dice así, pero gloria y honra y shalom a todo el que hace lo bueno. Al judío, en primer lugar, y también al gentil. Entonces vean, si una persona hace lo bueno, es judía, gloria, honra y paz. Si es gentil, no importa, gloria, honra y shalom. Ajá. Ahora dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios no se pone a pensar si el que está haciendo la obra correcta es un gentil. Hashem no dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con los gentiles? Yo tengo un pueblo. Yo escogí un pueblo. Mi pueblo es Israel. No, si el gentil busca hacer lo bueno, que dice, Hashem le pagará con, dice aquí, con gloria, honra y paz. A todo el que hace lo bueno. Por eso se generaliza, a todo el que hace lo bueno. Si es judío o si es gentil. Porque Hashem no hace excepción de personas. Amén. Entonces, Hashem no califica de diferente manera. En este caso, todos vamos a ser iguales. ¿De acuerdo? Por eso es que dicen, no hay excepción de personas para con Dios. ¿De acuerdo? Todos los seres humanos somos iguales delante de Hashem. Ahora, hemos explicado que Hashem escogió un pueblo para llevar su nombre a las naciones. Eso está bien. No, hacer esa diferencia no rompe lo que estamos diciendo. Por ejemplo, yo enseño, yo predico y otros me escuchan. Yo tengo una tarea que hacer, una tarea que desempeñar. Pero cuando se trata de valorar a las personas, todas las personas somos iguales. Entonces, como dice el rabino Dan Ben Abraham, la elección de Israel como pueblo escogido, como pueblo de Hashem, no es la exclusión de los gentiles, sino el medio para ganar a los gentiles. Entonces, obviamente, Hashem tuvo que tomar un pueblo, tuvo que hacerse de un pueblo, y ese pueblo formarlo, como decíamos en la mañana, forjarlo, está bien. Pero a la hora de pagar, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Hashem pagará a todo hombre, a toda persona, conforme a sus obras, porque no hay acepción de personas para con Hashem. Por eso dice el 12, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán, y todos los que están observando, y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Elohim.
¿Quiénes son los oidores de la ley? Nuestro pueblo Israel está todos los días de Shabbat oyendo la ley. Pero el oír la Torá, no dice, no por ello van a ser declarados justos delante, sino los hacedores, los que tienen las obras. Ellos son los que serán justificados. Amén. Ahora, dice el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una ley escrita en los corazones de los gentiles, donde se dan testimonio su conciencia, y dice Shaul, donde se excusan y se defienden, dan sus razonamientos. Hay una ley natural, hay una ley de la conciencia en los gentiles, y sobre esa ley ellos van a ser, los gentiles van a ser juzgados. Y si en esa ley de la conciencia, en esa ley natural que tienen los gentiles, los sabios de Israel van a decir, son las 7 leyes noédicas sobre las cuales fueron resguardados los gentiles. La ley natural, no matar, no robar, no adulterar, lo que sabemos que es bueno y lo que es malo, si nosotros tenemos esa diferencia y practicamos allí, como dicen los gentiles, ellos son ley a sí mismos. Ellos se acusan y se excusan unos a otros. Ellos dan testimonio, su conciencia, como dicen, eso es bueno, eso no es bueno, ¿de acuerdo? El gentil tiene eso, porque dice aquí, los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, por ejemplo, si ellos no roban, si ellos no matan, si ellos no adulteran, están haciendo lo que la Torá dice que no se debe hacer. Dice, ellos muestran la obra de la ley inscrita en sus corazones, ¿verdad? Acusándose y defendiéndose en sus razonamientos en el día en que Hashem juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi Mesorá, a mi evangelio. Entonces, bueno, acuérdense que estamos tratando de explicar qué significa. Hicimos una pregunta, la pregunta es ¿qué quiere decir que Hashem no hace acepción de personas? Amén. Eso es lo que estamos tratando de explicar en esta tarde. Bien, entonces, en el contexto de esta carta a los romanos que acabamos de leer, significa, entre otras cosas, mis amados hermanos, entonces cuando Shaul dice que Dios no hace acepción de personas, significa que un judío, que alguien de nuestro pueblo Israel, no puede presentar la elección, o sea, cuando Dios decidió tomar a Israel como su pueblo, como la base de su justificación, sin hacer teshuvah. Porque la elección, vamos a decirlo así, no es automáticamente redención. O sea, es cierto que Hashem tomó a Israel como su pueblo, es el pueblo elegido, ¿no? Como dice Shaul, de ellos es el pacto, de ellas las promesas, de ellas es la elección, ¿de acuerdo? La adopción. Ok, Hashem eligió al pueblo de Israel, pero la elección no significa que por esa razón Israel sea justificado. Israel tiene que hacer teshuvah. Así que la elección no es automáticamente redención. Si lo quisiéramos poner en otras palabras, Hashem trata a cada uno, a cada persona, judía primeramente o gentil, ¿verdad? Conforme a sus obras. Haya hecho bien o haya hecho mal, y por lo tanto nuestro pueblo Israel no tiene, por usar una expresión, inmunidad espiritual. Es decir, no tiene ningún derecho a pecar y a pensar que por la elección, como fue escogido como pueblo
va a ser redimido. Fíjense, mis amados hermanos, que Hashem en su Torah dice así. En Vaikra, capítulo 18, verso 15, dice de esta manera: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás. ¿Qué pide Hashem cuando se hace un juicio? El que hace el juicio no puede decir, tengo que ayudar a este pobre. No, si el pobre hizo lo incorrecto, tiene que darle el veredicto a favor al rico. O no puede decir, bueno, como ese es grande, entonces tengo que favorecerlo y echarle toda la culpa al pobre. No puede hacer eso. Fíjense lo que dice la Torah de Hashem. Entonces, así como Hashem demanda la justicia que sea establecida, en ningún momento favoreciendo al pobre por el simple hecho de ser pobre, ni al rico porque es rico, así también el juez del universo no va a favorecer al judío porque sea judío, o al gentil porque sea gentil. A cada uno le dará conforme a sus obras. Esa es la grandeza de nuestro Padre Todopoderoso, que mirará nuestras obras. Desde este punto de vista, entonces, no hay ventaja. Hasta aquí podemos decir, no hay ventaja. Son obras, ¿de acuerdo? Obras las que requerimos. Bien, entonces, por este motivo, un judío, alguien de nuestro pueblo, puede verse privado del mundo por venir si no hace teshuvá, si no se arrepiente. Obviamente, si se arrepiente, ya dijimos, olam haba. Así también, un gentil, si se arrepiente, escuchen bien, si hace teshuvá, va a recibir su porción en la vida eterna. Amén. Si un gentil no hace teshuvá, obviamente estará fuera. ¿De acuerdo? Así que, hermano, aunque ser parte del pueblo elegido, del pueblo de Hashem, tiene sus ventajas, porque sí, obviamente, inclusive Shaul, en esta misma carta, en el capítulo 3, verso 1, va a decir, ¿qué pues tiene más el judío? O sea, ¿qué ventajas tiene más el ser judío? ¿O en qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué es lo maravilloso de formar parte del pueblo de Israel o de ser circuncidado? Dice, ok, aprovecha de mucho. ¿Por qué? Porque la palabra les ha sido confiada. O sea que Israel ha sido un pueblo con revelación. Nuestro pueblo ha sido un pueblo con revelación. Entonces, aunque ser parte del pueblo de Hashem tiene sus ventajas, también podemos decir que no es garantía de redención, hablando exclusivamente sobre la base de la elección, sino por medio de la provisión que encontramos en ella. ¿Cuál es? Arrepentimiento, teshuvá. O sea, Am Israel tiene que hacer teshuvá. Por eso dice, un redentor vendrá a Sion, a aquellos de Jacob que hacen teshuvá. Entonces, no es sobre la base de la elección que Hashem, amados hermanos, hará que su pueblo entre al olam haba, sino sobre la base de la teshuvá, del arrepentimiento. ¿Cuál es la gran noticia entonces, mis amados hermanos? Es que el arrepentimiento para vida es también dado por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, a todos los hombres por igual. Como dice Shaul aquí, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Esa es la buena noticia. Amén. Así que de este modo podemos decir que no hay parcialidad en Hashem.
No hay parcialidad en Dios. Y esto forma parte, mis amados hermanos, no solamente de la doctrina fundamental de los primeros seguidores de Yeshua, que todos son judíos, sino de todo el judaísmo, de donde Pablo, de donde Shaul toma este principio. O sea, este no es un principio, voy a decirlo así, de cristianismo, aunque no había cristianismo, ya lo hemos explicado. Este no es un principio de los primeros seguidores de Yeshua que eran judíos, sino de todo el judaísmo, de donde Shaul tomó este principio. Miren, hay un midrash que dice así, el midrash Yalkut 76 sobre el Salmo 36, verso 6, dice lo siguiente, dice, Dios le dijo a Moshe, ¿hay acepción de personas conmigo? Sea un israelita o un gentil, hombre o mujer, siervo o libre, si hace lo bueno, recibirá su galardón de mi parte. Como fue dicho, tu justicia es eterna, pues al hombre o a la bestia tú salvas, oh Señor. Qué bonito, ¿no? Que lo que dice este midrash, ¿de acuerdo? Como Hashem en este lenguaje figurado que tiene con Moshe, le dice, ¿hay excepción de personas para conmigo? No, sea un israelita, sea un gentil, sea un hombre, sea una mujer, sea un siervo, sea un libre, si hace lo bueno, va a recibir su galardón de parte mía. Entonces, este es un principio de nuestro pueblo, que Hashem no hace acepción de personas, que Él paga a cada persona conforme a sus obras, no importa si es judío, no importa si es gentil. Amén. Por otro lado, uno de nuestros sabios, de nuestro pueblo Israel, afirma que Hashem le dijo a Moshe, dice el Taná Bene Eliyahu, dice así, ¿acaso me muestro parcial entre un gentil y un israelita, entre un hombre y una mujer, entre un siervo y su señor? La realidad es que cualquier persona que obedezca mis mandamientos, su galardón será dado de inmediato. Cualquier persona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que el profeta Isaías dice, no dígale a un eunuco, aquí yo soy árbol seco? No piense así. Toda persona que se acerca a mi santuario para servirme, que guarde mi Shabbatot, que haga esto y esto otro, yo le daré nombre mejor que el de hijos e hijas. Nada más imagínense, yo le daré nombre mejor que el de hijos e hijas. Entonces, dice aquí, ¿acaso me muestro parcial entre un gentil y un israelita, entre un hombre y una mujer, entre un siervo y su señor? La realidad es que cualquier persona que obedezca mis mandamientos, aquí nuestro pueblo interpreta que a los gentiles se le dieron ciertos mandamientos y a Israel ciertos mandamientos, dice que le fueron dados por el Kedor, su galardón será dado de inmediato. Entonces, es por esta razón, mis amados hermanos, que Shaul en la carta a los romanos que leímos hace un momento en el verso 13 dice así, por lo tanto, no los oidores de la ley son justos para con Elohim. No los oidores de la ley son los justos para con Elohim. Esto es, mis hermanos judíos, Shabbat con Shabbat, oyen la Torah. Ok, la oyen. Eso es maravilloso, eso es muy bueno. ¿De acuerdo? Mas los hacedores de la Torah serán justificados. Amén. Entonces, ¿quiénes son los justificados? Los hacedores. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos, mis amados hermanos, pensemos
que los gentiles en este sentido no debemos sentirnos menos. Estamos viendo que Hashem no hace acepción de personas. Ahora, fíjense que aquí también quiero enseñarles, mis amados hermanos, por ejemplo, ahora nosotros que éramos gentiles, seguimos siendo gentiles, pero ahora creemos en el Dios de Israel a través de los méritos de Yeshua. Nosotros tenemos que pensar esto. Hemos tomado la Torah de Hashem para guardar. Tenemos que pensar que no debemos solamente ser oidores de la Torah, sino hacedores. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos la ley, si guardamos la Torah, ya sea, ¿no? Hay algunos que piensan que solamente son ciertas leyes, otros que toda la ley. Ahorita nos vamos a meter. Si guardamos la Torah, no solamente oímos la Torah, vamos a ser justificados, tantos como los que oyen la Torah y hacen lo que establece la Torah. Pero si solamente oímos la Torah y no la obedecemos, no la guardamos, si nuestro pueblo Israel tiene la Torah y no la obedece y no la guarda, entonces tiene el riesgo de ¿qué? De quedarse fuera del reino mesiánico, ¿de acuerdo? Del reino de nuestro justo Mesías. Entonces, como dice el Midrash sobre Proverbios 17:1 dice así: Rabí Eliezer preguntó a Rab Yoshua, ¿qué debe hacer el hombre para escapar del juicio del infierno? Repito, ¿qué debe hacer el hombre para escapar del juicio del infierno? Él respondió, que se ocupe de buenas obras. Rabí Eliezer dijo, si esto es así, entonces los gentiles pueden hacer obras piadosas y escapar también del juicio del infierno. Entonces, si notamos, mis amados hermanos, notamos que dentro del pensamiento de nuestro pueblo se ha entendido siempre que los gentiles, haciendo buenas obras, haciendo, ¿cómo se dice?, lo que está inscrito en nuestro interior, que Hashem lo dejó allí para que supiésemos discernir entre lo bueno y lo malo, ¿de acuerdo? Dice, si los gentiles pueden hacer obras piadosas, ellos también pueden escapar del juicio del infierno. Ajá. Entonces, obviamente, Rabí Eliezer preguntó, ¿qué debe hacer el hombre para escapar del juicio del infierno? La respuesta fue, hacer buenas obras. Pero Rabí Eliezer replica, dice, bueno, si es hacer buenas obras, las buenas obras no solamente los podemos hacer, diría Rabí Eliezer, los Yehudim, las buenas obras las pueden hacer también los gentiles. Entonces también se pueden librar de el juicio del infierno. ¿No les parece a ustedes maravilloso este Midrash? Así pues, hasta este momento todo lo que estamos viendo, mis amados hermanos, es todos los hombres somos iguales delante del Eterno, todos. Entonces yo quiero que entendamos eso. El pueblo de Israel no es más que los gentiles no son más que el pueblo de Israel, porque recuerden que hubo un momento en que ser gentil es el orgullo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el griego se vanagloriaba de estar incircunciso porque decía que ese es el estado natural del hombre sin cortamiento, y cuando miraban al judío que se había cortado decían, oye, te cortaste, ya no eres perfecto, ya tienes una operación? Entonces, en los tiempos de Shaul, el estar incircunciso era motivo de honor y de gloria y de vanagloriarse, ¿de acuerdo? Entonces, todos los hombres somos iguales delante del Eterno. Todos requerimos entonces de su gracia
y de su misericordia. Bajo esta idea, ninguno de nosotros puede reclamar superioridad étnica o religiosa. Nadie puede decir, yo como soy judío, o yo como soy gentil, yo soy superior. No se puede, mis amados hermanos, no podemos hacer eso, ¿de acuerdo? Porque es cierto, muchos gentiles se creen más que los judíos, ¿eh? O sea, no solo es a veces nuestro pueblo que pudiera creerse más que los gentiles, ¿de acuerdo? Como ahorita estamos viendo, de hecho los sabios de Israel han dicho, los gentiles están al mismo nivel que nosotros. Obviamente nosotros tenemos otra responsabilidad, que es llevar la luz de Hashem a las naciones, pero eso no nos hace mayores que los gentiles. Es cierto, también es cierto que hay grupos de judíos que sí piensan que el alma de un judío es superior a la de un gentil, pero esto lo tenemos que ver como en nuestro pueblo, que creen que algunos son superiores, ¿de acuerdo? Esto no es el pensamiento neto de nuestro pueblo Israel, ni de la Torá, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos que juzgar a unos, a todos por unos, ¿de acuerdo? Esto es como cuando en los evangelios vemos que a Yeshua reprende a algún grupo de judíos. No tenemos que pensar que eran todos los judíos quienes estaban en contra de Yeshua. No podemos pensar así. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas que, como ven que algunos judíos practican algunos desplantes, o me ha tocado de personas que me dicen, oye, pero es que los judíos son déspotas. No, los judíos son normales y son como todos, y como les dijera, hay buenos y hay malos como en nosotros, así tenemos que verlos. No tenemos que calificar a todos por igual, como también no se nos tiene que calificar a todos nosotros por igual. Somos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos, todos los hombres somos iguales delante de Hashem, todos requerimos de su gracia, de su misericordia. Ninguno de nosotros puede reclamar, ¿verdad?, que somos superiores étnicamente, religiosamente. Por el contrario, fíjense, mis amados hermanos, que mientras mayor luz tenemos, más responsables somos. Eso sí, ahora sí, aquí sí hay una situación que podríamos decir difícil, que si tú tienes mayor luz, mayor responsable eres. Y fíjense, Am Israel, todo nuestro pueblo Israel, al tener la luz de la Torá, tiene mayor responsabilidad. Y los gentiles no vemos eso. Los gentiles nada más vemos, ay sí, el pueblo elegido, ay sí, el pueblo que Hashem tomó, que los judíos, y lo hacemos con envidia, ¿no? Pero cuando hablamos de su responsabilidad, amados hermanos, entre más luz tenemos, entre mayor conocimiento tiene, en este caso nuestro pueblo Israel, más responsable es. Fíjense, para ilustrar esto, nuestro maestro, Yeshua, dijo en el Evangelio de Hillel de Lucas, capítulo 12, verso 47 al 48, dijo así: el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no lo hizo, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, fíjense que esto lo dice nuestro amado maestro en el contexto de... Estas palabras tienen el contexto donde Kefa
le dice, maestro, cuando tú dices que hay que velar, que hay que mantenerse despierto, ¿también nos lo dices a nosotros? Obviamente sabemos, mis amados hermanos, que Yeshua le estaba diciendo a las personas que él había tomado para que enseñaran, para que explicaran, que fueran siervos vigilantes, que fueran siervos que estuvieran atentos a la venida de su Señor, que estuvieran dando la ración a tiempo, ¿verdad? A ellos, por tener ese conocimiento, se les demandaría mucho, se les pediría mucho, y no a aquel que no tendría ese conocimiento, ¿de acuerdo? Pero esto también lo podemos tomar para ilustrar lo que estamos hablando de el judío y el gentil, del pueblo de Israel y los gentiles. Esto lo podemos ejemplificar de esta manera, ¿verdad? Que Israel, que tiene Torah, es el que conoce la voluntad de Hashem, y el gentil que no conoce es el que no conoce la voluntad de Hashem, porque no tiene Torah. Ambos van a recibir, escuchen bien, castigo, ¿verdad? Si violan la Torah, si violan los mandamientos. Pero, claro está uno, como ya explicamos en Romanos, ¿verdad? Si violamos los mandamientos de Hashem, ya sea como gentil o como judío, recibiremos un castigo, ¿vale? Pero uno de ellos recibirá mayor castigo. ¿Quién será? El que tenía mayor revelación, el que tenía mayor conocimiento, en este caso, nuestro pueblo Israel. Ahora, pero también lo contrario es cierto, O sea, porque el que dijo que va a haber azotes, que va a haber castigo, también decretó honor, vida, gloria, inmortalidad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si el judío hace la voluntad de Hashem, vive la voluntad de Hashem, anda en los mandamientos de Hashem, entonces Hashem decretó sobre esas personas honor, vida, inmortalidad, gloria, ¿de acuerdo? Y obviamente va a ser más, ¿no? ¿Sale? Entonces, hermanos, aunque el tener Torah es una ventaja, también podemos decir que si no se obedece, coloca a la persona en la misma o en la peor posición que los idólatras. Y por lo tanto, por esta razón, es imposible acudir al mérito de que fui elegido como pueblo de Hashem para ser justificado. Porque, ¿qué es lo que trae justificación? ¿Qué es lo que justifica a las personas? Y estamos hablando en general, judíos y gentiles. Lo que justifica a las personas es un corazón contrito y humillado, sea judío, sea gentil, como dice el Salmo, porque un corazón contrito y humillado, tú, Hashem, no vas a despreciar. En otras palabras, tener la luz de las Escrituras es una ventaja, es una enorme ventaja. Conoce los planes de Hashem, entiende los planes de Hashem, pero si no se usa esa ventaja para obedecer a Hashem, si el estudio de la Torah no te lleva a la obediencia de las instrucciones divinas que contienen la misma Torah, entonces tener la Torah, lejos de ser una ventaja, se convierte en una desventaja. Por lo tanto, no podemos escondernos, no podemos escondernos en que yo tengo la Torah. Sin su obediencia, mis amados hermanos, no sirve, no pasa nada. Entonces, como hemos venido diciendo, la base para que las personas, para que los hombres sean redimidos, es un corazón arrepentido, es un corazón que hace teshuvá, lo cual significa que es una persona que tomó la decisión de obedecer a Hashem. Ahora,
eso fue precisamente la dura batalla que libró nuestro amado Maestro en sus días cuando veía la hipocresía de que muchos de nuestro pueblo Israel, teniendo la Torá, teniendo la luz de la Torá, no vivían conforme a los preceptos de la Torá. Y pues luego se amparaban en que habían sido elegidos como su fuente de mérito, sin que tuvieran un corazón dirigido hacia Hashem. Amén. Oímos a decir a nuestro amado Maestro, no digan que tienen a Abraham por padre. No digan eso. ¿No? Oímos a algunos judíos de nuestro pueblo decir, nuestro padre es Abraham. Entonces, nuestro amado Maestro reprochó a las personas que teniendo esa luz, habiendo sido dotados con la luz de la Torá, no vivieran conforme a los preceptos. Y se amparaban en que eran hijos de Abraham, que habían sido elegidos por Hashem. Dijimos, no se puede uno amparar en la elección. ¿De acuerdo? Ahora, pero esta misma batalla de reprochar, ¿no? Así como lo hizo nuestro amado Maestro, también la tuvieron otros grandes sadikim de nuestro pueblo, otros grandes hasidim posteriores a nuestro Maestro, que también hicieron esos mismos reclamos. El Talmud afirma en el Tratado Yomá 72b, dice así, Rabba dijo, cualquier maestro de Torah, cualquier sabio, que por dentro no es lo mismo que por fuera, no es un verdadero maestro de Torah. Abayé dijo, es abominable. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo, mis amados hermanos? Bueno, que si tenemos la Torá, si nuestro pueblo tiene la Torá, pero no la vive, si las personas tienen la Torá, pero no andan en ella, no la practican, no la hacen a su modo de vida, entonces, como dice aquí, cualquier maestro de Torá que por dentro no es lo mismo que por fuera, no es un verdadero maestro de Torá. Y Abayé concluye esta, es una abominación. Ajá. Entonces, ¿acaso no son estas las mismas palabras de nuestro santo maestro, quien corrigiendo a los hipócritas de su tiempo, no a todos los judíos, sino a los hipócritas de su tiempo, los llamó sepulcros blanqueados? Entonces, ¿por qué los llamó sepulcros blanqueados? ¿Qué? ¿Porque estaba molesto? ¿Porque quería hacerlo? No, porque teniendo la luz de la Torá, no estaban viviendo conforme a la Torá. A veces la persona le gusta vivir de las apariencias y eso no es lo que buscamos. La persona tiene que vivir, mis amados hermanos, las palabras de Torá, vivir la Torá, hacer suya la Torá, si no, de nada sirve. Amén. Entonces, los seguidores de nuestro amado Maestro Yeshua, en la carta que leímos, la carta a los Romanos, y para recordar un poquito lo que leímos en Romanos 2, del 8 al 11, ¿verdad? Dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria, honra, inmortalidad, pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Esto es tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, tanto al judío como al idólatra, porque no hay parcialidad, acepción de personas con Dios, con Hashem. Fíjense que recuerdo que nuestro amado Maestro, en una ocasión, nuestro amado Maestro Yeshua, decía, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Decía Yeshua,
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y ese es mi madre. Entonces, ¿quiénes conforman la parentela de Hashem? Los que guardan la Torah, los que buscan hacer el bien. Acuérdense que hacer la Torah es hacer el bien. Amén. Entonces, ¿quiénes son los parientes de Yeshua en este caso? Obviamente Yeshua no estaba despreciando a sus familiares consanguíneos, pero estaba explicando que hay una relación más grande. Esa relación tiene que ver cuando las personas nos reunimos en torno a los mandamientos de Hashem, en torno a hacer lo bueno. Y entonces cuando las personas nos reunimos alrededor de la Torah, alrededor de la voluntad de Hashem, entonces venimos a ser una familia. Amén. Entonces, hacer la voluntad de Hashem significa cumplir la Torah. ¿De acuerdo? Y uno de los propósitos de la Torah es la santificación del nombre del Eterno. ¿Qué dice, hermanos? En este caso el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 66, verso 19, dice: y pondré en ellos señal. Pondré en ellos señal. Y publicarán mi honor entre las naciones. ¿Cómo podría el pueblo de Israel publicar el honor de Hashem entre las naciones? Andando en la enseñanza de la Torah, guardando la Torah. Entonces, en la carta a los romanos, mis amados hermanos, Shaul dirá a sus hermanos que la circuncisión aprovecha, la circuncisión sirve si se guarda la Torah. Pero si no es así, si es el caso contrario, la circuncisión moralmente se vuelve incircuncisión. Es decir, que coloca a una persona al mismo nivel que los idólatras, a un judío. Pero por otro lado, cuando uno que no está circuncidado, un gentil, ¿verdad?, guarda los mandamientos, ya sea los 7 mandamientos o los mandamientos, como dijo Shaul, ¿verdad?, que tienen ellos en sí mismos, escrita en sus corazones. No nos vamos a meter ahorita en dificultades, ¿verdad? Si un incircunciso guarda los mandamientos, se porta bien, hace lo correcto, hace buenas obras, es elevado al mismo nivel que el Cohen Gadol. Sí, en nuestro pueblo Israel se dice que si un gentil guarda los 7 mandamientos universales dados a los hijos de Noé, es elevado al mismo nivel que el sumo sacerdote. Es decir, al más alto nivel de espiritualidad que puede alcanzar un circunciso. ¿Por qué decimos esto? Bueno, dicen nuestros sabios así, los sabios de nuestro pueblo Israel. En Sifra 86b dice así: ¿cómo sabemos que un gentil que guarda los mandamientos es igual al Cohen Gadol? Esa es la pregunta. Respuesta: porque dice, el hombre que los haga vivirá por ellos. Levítico 18:15. Y porque afirma, esta es la Torá, la ley del hombre. Segunda de Samuel 7:19. No dice del sumo sacerdote, o de los levitas, o de los israelitas, sino la ley del hombre, incluyendo a los gentiles. Pues no dice, regocijaos haciendo el bien, sacerdotes, levitas o israelitas, sino regocijaos haciendo el bien, oh justos. Salmo 125, verso 4. Por lo tanto, si un gentil guarda los mandamientos, en este caso 7 leyes, es igual al Cohen Gadol, al sumo sacerdote.
¿Se dan ustedes cuenta, mis amados hermanos? Ajá. Entonces, de ahí es cierto que la circuncisión aprovecha. Es cierto, por ejemplo, que yo mismo quisiera ser judío, ¿de acuerdo? Y la circuncisión aprovecha. Pero solamente aprovecha si somos observantes de los mandamientos. Ajá. Porque de lo contrario, como afirma Rab Shaul, nuestra circuncisión, la circuncisión, no garantiza absolutamente nada del mundo por venir. ¿De acuerdo? Este es un pensamiento que es mantenido a lo largo y ancho de todo el judaísmo. Ajá. Entonces, mis amados hermanos, espero que hasta este momento vayamos entendiendo lo que estamos explicando. Amén. Entonces, no es suficiente tener la Torá, aunque es una ventaja, ¿verdad? Sino guardar la Torá, obedecer la Torá, incorporarla a nuestra vida diaria. De lo contrario, cuando tengamos la ventaja de la Torá, aun cuando tengamos, la ventaja de la Torá, al transgredirla, nos causa muerte, no vida, y aleja de la persona la presencia divina, ¿verdad? Entonces, fíjese, también quiero comentar que hay una promesa. ¿Cuál es esta promesa? Bueno, la promesa es esta, que al final dice Hashem, todo Israel será salvo. Esa es una promesa, es una bendición. Pero quiero que sepamos que no es una promesa automática. Si no existe arrepentimiento sincero, si no hay teshuvá de por medio, entonces no sucederá que todo Israel sea salvo. ¿Por qué? Porque la Escritura misma dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Y porque, como dije hace un momento, dice, un redentor vendrá a aquellos de Jacob que se arrepienten, que hacen teshuvá de transgresiones intencionales. Amén. Entonces, es bueno pensar en que hay promesas, ¿verdad? Y que esas promesas nos hablan de que nuestro pueblo se va a salvar. Ok, pero tenemos que pensar que para salvar tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Obras, guardar la Torah. De lo contrario, solamente estaremos, ¿cómo se dice?, evadiendo la responsabilidad que tenemos y nada más seremos religiosos nominalmente. Si somos religiosos nominalmente, no existe ninguna esperanza. O sea, si nosotros decimos ser seguidores de Hashem, si nosotros decimos que tenemos Torah y que cumplimos la Torah, pero nada más es de nombre, no existe esperanza. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que pensar, mis amados hermanos, ¿no? Tenemos que hacer la voluntad de Hashem, ¿verdad? Tenemos que guardar los mandamientos. Fíjense que la Escritura enseña que alguien que toma algo que no le pertenece y luego bendice al Eterno por lo que ha recibido, o sea, y lo ha recibido de mala manera, es una afrenta al honor de Hashem. Y su bendición se convierte en maldición. Está escrito en el Salmo 10, verso 3, está escrito así: cuando el codicioso, el ladrón, bendice, afrenta al Eterno. Entonces, es evidente que al bendecir, nosotros guardamos un mandamiento. Pero si esa bendición no proviene de fuentes dignas, si no proviene porque hicimos lo correcto, entonces se transforma en muerte. Y eso indica que tenemos un corazón no arrepentido, un corazón incircunciso. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos,
no hay acepción de personas para con Hashem. Hashem pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces vamos a esforzarnos, como preguntó allá el Rab, bueno, ¿qué tiene que hacer la persona para salvarse, para librarse del juicio del infierno? ¿Qué tiene que hacer? Buenas obras. Dice, oye, pues también lo pueden hacer sí, también lo pueden hacer los gentiles. ¿De acuerdo? Entonces, hoy Baruch Hashem, nosotros, Baruch Hashem, por la gracia de Hashem, no estamos como los otros gentiles, como diría Shaul. Shaul hace otra diferencia, dice, no somos como los otros gentiles que no conocen a Hashem. ¿De acuerdo? Hoy tenemos la luz de la Torá, guardamos la Torá, andemos en la Torá, cumplamos la Torá y tengamos obras. Al final seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y allí no habrá diferencia. Hashem mirará nuestras obras, mirará las obras de nuestros hermanos judíos, mirará las nuestras. Si nuestras obras son más, entonces pasaremos al reino de nuestro amado Maestro Yeshua. Amén. Cuando nuestro amado Maestro Yeshua reine sobre nuestro pueblo Israel, ahí estaremos, ¿de acuerdo? Por nuestras obras de bien que hagamos. Amados hermanos, Hashem nos bendiga a todos. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, Shabbat Shalom a todos, hermanos. Baruch Hashem.